Con el Enzo, porque estamos los dos re contentos hoy. Estamos repasando un montón de cosas de la historia, las cosas que nos acordamos nosotros también, desmitificando también unas cuantas otras. Sí. Está José Nesis, profesor y licenciado en historia, que de hecho está haciendo su doctorado en historia en este momento, Qué lindo. ahora en contacto con nosotros. ¿Cómo anda, José? Buen día. Ceci y Enzo te saludan. Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy Un gusto. bien, gracias. Igualmente para nosotros. Bueno, José, hoy un día muy particular, ¿no? 20 de junio. ¿Qué es lo que dice la historia sobre esta jornada? ¿Por qué es tan importante para la Argentina? Porque es un feriado nacional, obviamente. Exacto, bueno, hoy estamos celebrando el día de nuestra enseña nacional, digamos, creada por una figura altamente relevante en el proceso revolucionario independentista que fue Manuel Belgrano, ¿no? Bueno, en este caso, la figura de Belgrano no solamente tuvo un papel destacado, digamos, en ese proceso de principio del siglo XIX, sino también que es una de las figuras que podríamos pensarla, digamos, como una de las que más se destacó al mostrar esa postura original y auténtica a los ideales de libertad y emancipación sudamericana, ¿no? Es un pensamiento también que ya venía, digamos, esparciendo por diferentes puntos del ámbito sudamericano. En el caso del Río de la Plata, bueno, Manuel Belgrano fue uno de ellos, pero también tenemos otras figuras por ahí que se ubican en lo que sería el espacio venezolano y colombiano, como Francisco de Miranda, también un militar muy relevante, digamos, en este proceso de la búsqueda de la emancipación. Sin duda. Bueno, allí varias figuras, no solamente por supuesto la de Manuel Belgrano, que hoy puntualmente, como Día de la Bandera, bueno, a él le otorgan por supuesto esa enorme tarea, ¿no? De la creación de la misma. Totalmente. Bueno, en 1812, digamos, en esos procesos que estaban liderando las primeras batallas, digamos, con el ejército realista, ya inició justamente esa búsqueda de la extinción, digamos, de los grupos militares que él comandaba con respecto a los realistas, ¿no? A partir de ahí ya se empieza a generar esta idea de buscar un distintivo, que es, bueno, la creación de la escarapela, ¿no? Y a partir de ahí justamente Belgrano empieza justamente a buscar la creación digamos, de un símbolo prácticamente que se diferencie de aquella bandera, bueno, principalmente la española, que fue justamente un proceso en el cual generó muchos conflictos y tensiones para en este caso para Belgrano, ya que, bueno, muchos de los partidarios que estaban a favor de la autonomía, pero también por esta cuestión de los intereses compartidos que había en ese entonces, muchos de ellos se resistían. Generalmente, bueno, el primer triunvirato inicialmente se había negado, digamos, a utilizar justamente la bandera que había elaborado Belgrano, justamente para evitar las confrontaciones y no cortar los lazos con el caso con la monarquía hispánica, ¿no? Claro. Eso te iba a consultar, José. ¿Cómo fue en esa época, para que los chicos de hoy que lo entiendan, aquellos que están escuchando la radio con su familia, el hecho de no cortar un lazo con España y al mismo tiempo también pelear por una independencia? Porque hay una contradicción, que hasta el día de hoy la verdad la tenemos en la política argentina, pero bueno, para no venirnos a este tiempo y quedarnos ahí, ¿cómo fue para Belgrano esa indecisión, o no sé si indecisión, pero presión por parte de Buenos Aires de no molestemos tanto a España, pero librémonos también un poco? Claro, sí, bueno, eso es, bueno, las confrontaciones dentro de esa búsqueda de la independencia, el cortar los lazos de forma definitiva con la monarquía hispánica. Claro. También fue un proceso que inició justamente, digamos, ya de la Revolución de Mayo. En ese momento el primer gobierno patrio, digamos, que se crea, estaba basado prácticamente bajo el principio de la retrogresión de la soberanía. En ese momento, al estar, bueno, Fernando VII cautivo por Napoleón Bonaparte, se formaba un gobierno representativo que gobernara en nombre del rey inicialmente. Claro. Sin embargo, digamos, a partir de ese instante ya, ahí empezaron como muchos de los, verdaderamente aquellos que buscaban, en este caso también estaría Belgrano, y posteriormente también se lo uniría San Martín y otras figuras, un momento oportuno para declarar la independencia, directamente emanciparse, digamos, cortar los lazos de forma definitiva,
pero ahí se contraponía también los intereses por ahí, económicos por un lado, porque estamos hablando del puerto de Buenos Aires, Claro. y digamos, eso también influyó en unas ciertas reticencias de algunos grupos que obviamente buscando sus intereses se oponían. Además, cuando se empiezan a librar directamente las campañas en el Alto Perú, ¿sí? Con el ejército auxiliar, en la que por un periodo fue jefe Manuel Belgrano, Ajá. el envío de provisiones, el envío de armamento, el envío de todas aquellas, digamos, elementos necesarios para poder generar, digamos, continuar avanzando sobre las tropas realistas. El gobierno de Buenos Aires prácticamente los retiene, prácticamente no los envía, por lo Claro. cual Belgrano continuamente está pidiendo, está solicitando, pero son bienes que no son enviados, y eso también produjo, digamos, una cierta, digamos, tensiones entre esas visiones, ¿no? Entre la independencia definitiva de aquellos que aún buscaban permanecer dentro, digamos, de la órbita hispánica, más cuando se produce la restauración de la monarquía absoluta a la caída de Napoleón, ¿no? Claro, Entonces, eso, bueno, ahí justo estás en la línea de tiempo, más o menos antes de la independencia, exacto. 1816. ¿Belgrano tuvo una influencia para llegar a ese momento? O sea, aparte de las batallas, obviamente, en campo, en lo político, él también tuvo un impulso para llegar a lo que fue la firma por la independencia. Totalmente, totalmente. Es más, él participó, creo, participó justamente de Sí. ese momento cuando se declara la independencia en el Tucumán, y es también ahí en donde, digamos, propone una forma de gobierno que es muy conocida. Incluso ahora, hace algunos años, un historiador muy reconocido acá de la provincia del Chaco, que es el doctor Marcos Altamirano, Ujú. escribió un ensayo que fue publicado por el Senado de la Nación, en donde justamente trata esta cuestión de cuál era la propuesta de gobierno, digamos, que una vez declarada la independencia deberían tomar las provincias unidas del Río de la Plata. Y en ese momento, bueno, la propuesta se basaba en constituir una monarquía, ¿sí? Con un descendiente del Inca, la famosa monarquía incaica, ¿sí? Pero también con la formación de, digamos, una monarquía constitucional, es decir, que se gobierne justamente con un descendiente del Inca, pero también formar, digamos, una especie de parlamento en el que participen justamente los pueblos en ese gobierno, digamos. Y más, ese modelo, ese programa, no solamente ya es una influencia clara de la propuesta que había realizado Francisco de Miranda, Claro. el venezolano, que fue justamente uno de los propulsores a finales del siglo XVIII ya de buscar esa independencia, y esa fue una de las propuestas justamente que Belgrano propone, declarar la independencia para una forma de gobierno que se debería adoptar. Y nuevamente, de nuevo, las famosas contradicciones que había dentro de un grupo que buscaba verdaderamente cortar el lazo con aquellos que, aún en términos de sus intereses personales o individuales, eh, prácticamente quedó sin realizarse, ¿no? Claro. José, para vos como historiador, ¿no? Como bueno, ya licenciado en historia, estás haciendo el doctorado también, digo, trayéndolo ya a este siglo, a esta época, a este momento, porque es Sí. importante conocer nuestra historia. Bueno, eso es algo que justamente en este periodo, digamos, de estos meses, en el que tenemos varios recordatorios, Ujú. con los chicos del colegio, generalmente siempre hablamos de pensar siempre a las figuras, no solamente es un contexto, y en sus labores que por ahí quedaron mucho tiempo, mejor dicho, en el ámbito militar y etcétera, pensar en los legados, ¿no? Ujú. Y hoy en día, bueno, Belgrano, aparte de tener una formación intelectual muy fuerte, creo que una de las cosas que por ahí hoy en día se está discutiendo mucho es el aferro de la importancia que le da a la educación. Por ejemplo, Belgrano digamos, desde más allá de sus tareas diplomáticas militares, fomentó muchísimo la educación pública, por ejemplo, además financió la creación de muchas de ellas, ¿sí? Y, digamos, era un fiel creyente que a través de la educación se podría justamente un determinado gobierno, una determinada población, un determinado estado, alcanzaría el progreso, ¿sí? Claro. Entonces, veo que de todas las actividades que realizó en este proceso revolucionario, también se desempeñó digamos, con una visión, con pensamientos que prácticamente eran de vanguardia en ese momento. En Ujú. ese caso, la idea de la educación pública, la importancia, el rol también que le da
digamos, a la figura de la mujer, digamos, como una figura que no solamente, estamos hablando de una sociedad decimonónica, ¿no?, donde por ahí también había ciertas fragmentaciones sociales, y él es uno de los propulsores en proponer la educación de la mujer, digamos, no solamente para el de las primeras letras, que era justamente un derecho que tenían la mayoría de los hombres, digamos, de la alta sociedad en ese momento, sino también ubicar a la mujer en ese lugar, para que justamente, teniendo en cuenta también su trayectoria familiar, sus padres, junto con tanto Belgrano como todos sus hermanos, le brindaron una educación a todos ellos. Además, muchos participaron en el proceso revolucionario y muchos también se dirigieron a la carrera del sacerdocio. Claro. O sea, Entonces, sí. sí. Sí, no, terminá la idea y te pregunto. No, bueno, y eso creo que es algo muy, muy importante a tenerlo en cuenta, y también creo que es, digamos, el valor que tenemos que tener de este tipo de figuras, que hasta el día de hoy podemos ver justamente la importancia de esos valores y los ideales y los principios, ¿no? De la igualdad, de la libertad, que por ahí a veces como que pasan desapercibidos, digamos, hoy en día, y que resultan sumamente importantes, y también ver la entrega, ¿no? La entrega de aquellas personas que, más allá que de esa búsqueda individual, de esa búsqueda de prosperidad, digamos, propia o particular, fueron figuras que buscaron o apostaron toda una causa común y siempre pensando en el bien colectivo. Belgrano prácticamente murió en la pobreza y en todos sus bienes. Lo dio todo, de una. Eso te iba a preguntar, José, ¿cómo fueron las últimas horas de Belgrano? ¿Cómo fue? Bueno, en este caso los últimos momentos, digamos, que estuvo, digamos, acá en el ámbito rioplatense, no solamente sufrió varias afecciones, ¿no? Era una persona que tuvo varias enfermedades, y la verdad que el deterioro de su salud fue bastante progresivo, digamos, en los últimos años, principalmente en lo que se puede decir 1818, 1820, que fue cuando finalmente muere en Buenos Aires, ¿no? Es más, creo que una de las hijas que él tuvo con María Dolores Elguero, prácticamente se desconoce si la conoció o no, porque nació casi en la víspera de su muerte. Mira. Entonces, digamos, por ahí fue una persona que, pese a tener tantos padecimientos en términos físicos de salud, estuvo hasta lo último, digamos, desempeñando sus funciones, tanto como diplomático, también en el ámbito militar, pero que también se privó de ciertas, digamos, de ciertos beneficios, como en este caso no conocer a su última hija, ¿no? Claro. José, gracias por este tiempo, gracias por contarnos, compartirnos tu conocimiento. Un abrazo enorme, gigante. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y que tengan un buen día. Gracias, igual para vos. Feliz Día de la Bandera. Beso grande. Bueno, José, un capo, profe, licenciado en Historia, está haciendo su doctorado.